Buenas, estamos aquí otra vez en Desport, en Play Presta. Recordamos que estamos haciendo acampada, que ya vimos dónde podemos hacer acampada en Asturias y ya vimos las normas mínimas que tenemos que cumplir cuando vamos de acampada. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que llevar? Estos son unos encamientos, unas cosines mínimas, porque cada uno necesita unas cosas y otras, ¿vale? Estos son personales, estos son cosas personales mías. Primero, lógicamente, yo ahora mismo llevo, por ejemplo, playeros de asfalto, pero necesitaríamos unos playeros afalladizos o unos botes de monte. Y después, mochila. La mochila tiene que ser de calter técnico, es decir, no vale una mochila grandona de gimnasio porque vamos a caminar con ella. Entonces, estos que tienen la espalda rígida son perfectos porque nos van a distribuir muy bien en el persu y no nos va a mancar en el yombo, que si no los dolores de espalda son muy grandes. Por fin, amarraila bien, ¿vale? No hay cosa que me manque más en el mundo que la gente no amarre la mochila bien porque quede malo, no sé qué tonterías, ¿eh? Que esto distribuye muy bien el peso y es fundamental. Probáis bien la talla, que por ejemplo para nosotros está, para mí, queda un poquillín grande. De hecho, si veis, les cuerdes ya no dan más, ¿eh? Hay talles de mujer en las mochiles, miradlo, que esta no lo oye. ¿Qué metemos dentro de la mochila? Bueno, a mí estas mochilas gustan muchísimo, porque es que tienen tantos bolsinos y son tan técnicas que disfruto muchísimo con ellas. Bueno, aquí arriba, en lo que ya la seta, podríamos meter el móvil y la cartera, que siempre tendríamos que llevar. Esto, la seta, aquí dentro. Después, aquí podríamos meter la comida, cualquier cocina que necesitemos tener a mano. Agua, que por supuesto siempre hay que llevar. La tienda campaña, que ya montaremos en el vídeo de la semana que entra. Y aquí faltame un elemento fundamental, que no se nos escaeza, lo que pasa es que yo no lo tenía aquí a mano, que es la esterilla. Por favor, si de alguien sabe cómo se dice esterilla en asturiano, que me lo diga. Guételo en el diccionario y sí que existe la palabra esterilla, pero no significa lo mismo. Así que, por favor, oyentes, si de alguien lo sabe, que me responda. ¿Qué más? El saco, que también vamos a conocer bien en el siguiente vídeo porque lo vamos a meter dentro de la tienda. Y, importante, mucha ropa de abrigo. Puede parecernos que de mientras el día a lo mejor puedes ir así porque fai mucho calor, porque a veces mesmamente no chobre, salen los días de calorón casi de verano, pero de noche, mira mía qué frío fai. Así que lleváis lo que tengáis, una camiseta térmica, la ropa de interior de recambio, porque de verdad que dejar cualquier tipo de humedad en cuerpo produce mucho frío. Entonces, ropa interior, camiseta térmica, pegadina, del estilo de esta. Pantalones largos, que me veis a mí, por ejemplo, y esto rompió, esto no sé qué llevo yo ahí que rompió. Pantalones largos, veisme así, pero en cuanto llega la noche, lo mejor pantalón largo. Y después, además de esto, el plumas, el chubasquero, que lleva un elemento fundamental para llevar al monte siempre, el chubasquero, que lo tengo aquí guardado. Y de algún gorro para la cabeza también sería recomendable, gorro o bandana. Y con esto tendríamos más o menos el material. Importante sería también los calcetos que entrarían dentro de la ropa de recambio. Por supuesto, también lleváis comida, el móvil, podríais llevar batería de recambio, la frontal, una linterna, porque no vamos a usar la del móvil. Pensáis que con el móvil tenemos que intentar aforrar la batería al máximo, Así que frontal para poder colocarla bien en la testera y poder salir si tenemos que ir al baño o mesmamente para ver las estrellas, que es casi lo más guapo de poder ir de acampada, que puedes salir y ver el cielo estrellado, pero guapo una noche. Bueno, pues ahora que ya tenemos el material,
podemos ir a montar la tienda, que veréis en el siguiente vídeo.